Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a 100 años al aire, de la M al podcast, este ciclo que hacemos desde la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile para revisar el momento y también el futuro de la comunicación sonora, de la radio, del podcast. Esto a propósito del centenario de la primera transmisión radial que vamos a vivir el 19 de agosto de este año. En este segundo episodio vamos a conversar con la directora de Radio Rock and Pop, Ignacia Inostroza. Ignacia, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola Carlos, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, un gusto además tenerte acá de vuelta, aunque sea virtualmente, en los espacios de acá de la Facultad de Comunicaciones. Conozco perfectamente ese estudio y cómo funciona todo, y también la radio UC, le tengo mucho cariño. Bien, Ignacia, vamos a conversar entonces sobre el presente, decía, también el futuro, y en algunos casos hay que mirar también algo del pasado para entender cómo llegamos hasta acá. La Rock and Pop es una marca histórica, una marca muy potente dentro de la historia de la radiodifusión chilena. Cuando apareció en otro consorcio, por cierto, en esa época, con Iván Valenzuela, Karin Yanine, Rolando Ramos, toda esa primera generación, cambió la forma de hacer radio, de la forma de hacer radio FM en Chile. Luego pasó por varias refundaciones, por distintos rediseños, distintos reinicios, y tú fuiste parte del equipo que estuvo al frente de este rediseño, de la formación actual de Rock and Pop, como productora general en ese primer momento, ¿no? ¿Se sentía el peso de la historia de Rock and Pop cuando llegan a tomar este barco? Totalmente. Y se siente hasta el día de hoy, ¿eh? 4 años después. Yo creo que se siente porque Rock and Pop cumple 30 años este 2022. Rock and Pop partió el 1 de diciembre de 1992. Y como dices tú, fue una radio que en ese momento marcó un antes y un después, porque no había una radio que le hablara a la gente de forma normal. Era todo muy pauteado, muy locuteado. Y aquí eran jóvenes hablándole a jóvenes de música. Y música que no se tocaba en las radios. O sea, toda una mezcla entre latino y anglo, con gente hablando de lo que estaba pasando fuera en la calle, algo que no era lo que estaba en la oferta de radios de ese momento, y que en 6 meses la Rock and Pop pasó a ser la número 1. O sea, imagínate, eso es histórico, una radio que debuta y en menos de un año y es la número 1 en todos los targets. Eso también es ya así soñado a nivel de sello, po. Entonces, cuando después de todas las historias, todas las etapas que ha tenido, toda la gente que ha pasado, en 2018 partió el Música 24/7, de alguna manera igual hace algo rupturista la radio, porque se concentra en la música, en el concepto de lo que es como radio musical y en sus orígenes, porque vuelve a los hits del rock y el pop. Entonces también ahí hay una cosa rupturista, donde claramente que sentimos el peso, pero al principio es como que uno tampoco se puede dejar llevar mucho por eso, porque cuando estáis partiendo en un medio de comunicación o cualquier proyecto nuevo, son tantas las ganas que uno tiene y tanto como la fuerza de darle y seguir y ver qué cosas inventáis, que tampoco es que uno se deje atrapar por ese tipo de presión. Pero sí, a mí me ha pasado en Rock and Pop, que a medida que pasan los años uno cada vez descubre más cosas de la radio, sea porque uno habla con conductores o directores antiguos o postproductores, la gente que está detrás de la radio. Entonces, cuando uno también se encuentra con esas personas, uno de a poquito va llenando como el cofre de pequeños tesoros, y ahí realmente uno dice, chuta, la radio que uno hace hoy día representa a mucha gente, representa algo muy importante para la radiofonía en Chile. Y por eso también es histórico. Nosotros este 2022 no solo sabemos que son los 100 años de la primera transmisión hecha en Chile, sino que también son nuestros 30. Claro. Y vamos a hacer algo hiper mega grande también el segundo semestre, cosas que estamos planeando desde el año pasado. Entonces va a ser un año importante para todos. Ya te voy a estar preguntando por aquello, y también vamos a conversar sobre el formato y lo que implica la radio musical hoy en el año 2022. Cuando ustedes llegan al frente de Rock and Pop, la radio no estaba en un buen momento, al menos en cifras de audiencia, y posiblemente en lo económico tampoco. ¿Quedaba algo en ese minuto de la Rock and Pop? No sé, la del Rumpi y el Chacotero Sentimental, o la del Portal del Web, o la del Pato Cuevas con las raras tocatas pencas. ¿Había algo ahí todavía?
Mira, la verdad no lo sé, no lo sé. La radio cambió, hizo un giro gigantesco desde marzo de 2018 hasta mayo de 2018, que fue cuando partió en Música 24/7. Esos recuerdos siempre están con la radio, y sobre todo la gente que es un radio escucha se acuerda. Nombres como la Karen Yanine, el Rolando Ramos o el Pato, o conductores que ahora están en otras radios, un Pablo Aranzáez, por ejemplo, que ahora está en Sonar. Todo eso es como que tiene una huella, no obstante, yo creo que no quedaba mucho. La parrilla musical actual de Rock and Pop sí tiene harto que ver con lo que pasaba en el 92 y la época del 90. Yo no sé si antes de nosotros, del Música 24/7, eso era muy así, y creo que no, porque a nivel de música cambió mucho. ¿Y a quién le está hablando la rock and pop ahora? Rock and Pop ahora le habla a un público muy amplio, mucho más amplio del que tenía antes. Y se condice con su concepto, porque como son los grandes éxitos del rock y el pop desde los años 50, 60, o sea, nosotros tocamos rock and roll, algo que no pasaba en 2018 o antes. Nosotros partimos con eso. Por lo tanto, le hablamos desde una persona que tiene 25 años hasta una persona que tiene 50 o más. A esa gente llegamos. Hombres y mujeres, y llegamos también a diversos tipos, grupos socioeconómicos. Es súper amplio. Pero una cosa de la pregunta anterior que me quedó fuera, del chacotero, del portal del web, todos esos programas siguen existiendo, pero en otras radios. El chacotero está en La Corazón y el portal del web está en la Radioactiva. Entonces, quien recuerda los orígenes sabe que salieron de Rock and Pop, pero son proyectos que siguen vigentes. Incluso con las raras tocatas pencas pasó algo bien curioso en el último rato, ¿no? Esto de que un youtuber lo rescató la versión de Hielo y la está rompiendo ahora hace no mucho, hace un par de meses de haber sido eso. Con vida propia, digamos, Sí, un o proyecto sea, como ese que también era parte de la radio. Exacto, las raras tocatas nuevas y las raras tocatas pencas. Claro. Y un hito súper histórico de la radio, o sea, la radio sacó el disco Los Prisioneros en las raras tocatas nuevas de la Rock and Pop. Eso es súper histórico, aunque no haya estado Claudio Narea, todos sabemos lo que pasó ahí, y estuvo Álvaro Enrique, pero eso sí. Ese es como el clímax de un concepto que lo acuñó Patricio Cuevas, Marcelo Aldunate y el equipo que estaba en ese momento, que terminó con una joyita como esa, y que hoy día, gracias a TikTok y las redes sociales, que pueda revivir una rara tocata penca como Yellow, que se basa en Yellow de Coldplay, esto es maravilloso. A propósito de lo que mencionabas de la joyita, ahí quedan versiones de Los Prisioneros haciendo tributo a 31 minutos, así de coleccionables las piezas que se armaron, entre muchos otros que pasaron por esas raras tocatas nuevas. Recuerdo los Jaivas improvisando, impresionante la producción que hubo en distintas épocas ahí en la radio. Pero a propósito de este espectro amplio que nos contabas del perfil musical, ¿cómo se hace esa selección? Porque el paraguas es súper amplio, entonces cuando las otras radios tienen que hacer su proceso de selección, posiblemente con un espectro más acotado, hay un trabajo, no sé si más fácil, pero tal vez más directo. ¿Cómo es el filtro acá para establecer esto entra y para decidir esto no entra en la parrilla musical de Rock and Pop? Es que hay distintas maneras de verlo, porque cuando hablamos del target al que hablamos, tú lo puedes ver comercialmente, y claro, siempre va a ser mejor un proyecto que esté muy bien segmentado a nivel grupo socioeconómico. Este proyecto le habla a, no sé, pues mujeres de tal edad y de tal grupo. En el caso de Rock and Pop, hablarle a tanta gente también aplica a una masividad más grande. Y en cuanto a música, la verdad es que igual tiene que ver con el concepto origen de la radio. Antes de ver el target, se pensó a nivel musical, como toda radio musical, ¿cachai? Y ahí uno define parámetros respecto de qué tipos de canciones. En el caso de Rock and Pop no es tan difícil como uno cree, pero sí, y tampoco es como que te pueda revelar la fórmula, porque también es como, pero sí es importante que sepan que cómo se elige con el director de una radio, el programador de una radio. Todas las radios tienen una persona encargada de programar toda la música, y la gente que está arriba. O sea, nosotros tenemos un
jefe de programación, que de hecho es Marcelo Aldunate, que fue el director fundador de Rock and Pop. Con él nosotros vemos la música junto con Hugo Forno, que también es jefe de contenido. Y al final es algo súper choro porque te juntáis a escuchar música y decir, pucha, esto me lo imagino así. También tiene que ver canción con canción, o sea, a la hora de programar las pegadas, la sonoridad tiene que ser algo muy bien cuidado. Y en el caso de Rock and Pop, si nosotros apuntamos, por ejemplo, a un grupo socioeconómico C1, C2, ahí hay un cuidado especial. O sea, se escogen las canciones con pinzas, pero también qué canción va con qué canción. Y si programas 2 juntas, 3 juntas, ¿qué pones entre medio? ¿Cada cuánto tiempo habla o no un conductor? En el caso de Música 24/7, como se concentró en las canciones, los conductores hablaban poquito. A diferencia de lo que es mainstream en las radios, que son puros programas de conversación. ¿Y qué ha ido pasando también? Hay muchas radios que si tenían programas en todo su horario, de 7 de la mañana a 9 de la noche, ahora hay mucha gente que está con bloques musicales o bloques de continuidades. Y eso también lo impuso Rock and Pop el 2018. Justo para allá quería ir ahora, te quería invitar a que hiciéramos el recorrido de esta nueva etapa. Eh, Hay autores incluso que han planteado y se nota, ¿no? Cómo ha ido perdiendo peso en la radio tradicional el concepto de programación, ¿no? Este trencito programático, la secuencia de un programa tras otro, y van ganando, plantean muchos peso los programas como unidades. Muchas veces porque tienen una segunda vida, porque se pueden volver a publicar. En el caso de ustedes, la apuesta fue incluso sin programas. ¿Cuál era la búsqueda ahí cuando eran estas continuidades, como contabas tú? Había voces, por supuesto, pero no empaquetadas como programa, no en esa estructura. ¿Qué buscaban ahí? Bueno, netamente ver qué pasaba, porque era algo que nadie estaba haciendo y cuando tú ves una oportunidad y nadie más la tiene, hay que tomarla y ver qué pasa. En el caso de Rock and Pop, es cierto, y mucha gente decía, pero no tienen programas, como no sé a quién estoy escuchando. Pero si uno ve los análisis de audiencia, el número uno, lo que la gente más quiere es música. Por lo tanto, ¿qué pasó con Rock and Pop? Es cierto, no tenía rostros, ni gente conversando cada rato, pero sí tenía la mejor música, y música que nadie más estaba tocando en ese momento. ¿Y qué pasó? La radio empezó a subir, y pasó de un lugar que estaba muy abajo, o sea, imagínense que si hay 30 radios, Rock and Pop estaba muy cerca de ahí. Y de poco empezó a subir, y ahora está posicionada dentro de los primeros 15 lugares. Entonces, son opciones distintas. ¿Y qué pasa también? Las radios se parecen mucho. Muchas tocan lo mismo y los programas se diferencian por pequeños detalles. Y lo que se intentó con Rock and Pop en ese momento fue justamente eso, marcar la diferencia. Y ver qué pasaba. Y claro, como tú nos cuentas, es evidente que al menos a la luz de las cifras va dando resultado la fórmula, pero hay un punto en el que entra finalmente Un País Generoso, un programa Sí. como tal, ¿no? Con todas sus letras. ¿Cuál fue la lectura y cuál fue la búsqueda? ¿Había una necesidad económica también de venderlo como programa que también podía justificar volver a ese formato, aunque sea un ratito? Para nada, ¿sabéis qué? Y fue súper como también de oportunidad y de opción. Los chiquillos del País Generoso estaban buscando radio. Y nosotros dijimos, ¿sabéis qué? Probemos, veamos qué pasa. ¿Por qué? Porque era un programa que veía la actualidad de otra manera, que se condecía mucho con la Rock and Pop original, de hecho. Y que fue una apuesta. Sí, fue un programa propiamente tal, pero también rompió con el Música 24/7, pero le ha traído otras cosas buenas a la radio. De repente hay veces que uno no planea tanto y las cosas pasan, y eso fue lo que pasó con El País Generoso, que partió el 8 de marzo del 2021, o sea, recién hace poquito cumplió el año. Y la verdad es que la evaluación ha sido súper positiva. Hay que ver qué va a pasar. El día de mañana a lo mejor Rock and Pop puede tener otro giro importante. Y eso habrá que ver qué sale. Siempre en esa lógica de ir probando, como tú nos dices. Sí. Y ¿cómo es la aproximación a los contenidos el resto del día? No cuando estamos en El País Generoso, que ahí uno puede imaginar la lógica del programa, sino que en estas continuidades, ¿cómo se aproximan a la selección de temas? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo van perfilando? Entendiendo también que hay una audiencia amplia y por lo mismo
tal vez es más difícil acertar a este es el tema que le interesa a una audiencia así de grandota. Sí, efectivamente puede ser difícil, pero lo hacemos, somos todos periodistas, ¿ah? Las conductoras son todas periodistas y tienen este filtro a la hora de escoger noticias. ¿De qué nos preocupamos nosotros? De cumplir un poco con el sello, porque si en una media hora o en una hora tienes dos noticias importantes que son lo que está pasando en el momento, y eso es lo importante del en vivo, porque a diferencia de un programa que puede ser muy magazine, Rock and Pop está en vivo todo el día. Entonces, estamos lanzando lo que está marcando en ese minuto y eso sí apunta a un radio escucha en particular, que es que quiere la noticia del momento. Pero eso también se tiene que balancear con cultura pop. Rock and Pop apunta también a ese tipo de contenido, entonces no podemos ser tan informativos ni tan duros. Eso se tiene que complementar con noticias que sean entretenidas para la gente, o sea, desde la última serie o desde lo que está pasando en redes sociales o los conciertos. Ahora tenemos una cantidad de información sobre los conciertos que vienen y las expectativas que se está generando, que es impresionante. Y lo otro muy importante a nivel de contenido en esta radio es cómo se presentan las canciones, ¿ya? Y eso yo creo que es algo fundamental que lo puede diferenciar con otras radios donde hay veces que dicen vamos a la música, pero ni siquiera presentan al artista o la canción que van a dar. Acá nosotros, una locución se prepara pensando en eso también. Un dato del artista o se hace una selección a propósito, o sea, hay veces que el programador tiene hecha ya la semana, pero si pasó algo con algún artista, eso se cambia y se modifica para hablar de ese suceso. Y eso es muy del día a día, es muy de feeling, es muy de periodistas con gente que le encanta la música. Me imagino sobre el contenido informativo que uno de los desafíos es ir dando cuenta precisamente de aquello que está en desarrollo. Por el formato de la radio no hay periodistas desplegados en terreno, entonces muchas Ajá. veces tienen la complejidad de cuál es el momento de lanzarse, ¿no? ¿Cuándo podemos decir esto está confirmado o no? ¿Cuándo? Porque estamos llenos de trascendidos que no podemos publicar. Eh, y sin periodistas en terreno, me imagino que hay una dificultad ahí para decir, dale, ahora nos vamos a lanzar con esto, está confirmado que murió tal persona, es un hecho que este anuncio ya está. ¿Cómo manejan eso con la información en desarrollo en el formato de la radio? Sí, es que hay distintas cosas. Y te puedo dar dos ejemplos. Cuando se murió Diego Armando Maradona y también cuando fue el estallido social. Rock and Pop forma parte de un consorcio. Bueno, y además que uno está conectado también con otros periodistas. Cuando hay noticias de último minuto, como la muerte de algún artista, o como fue Taylor Hawkins de Foo Fighters, es como que entre todos nos pasamos la pelota y uno al final termina confirmando una noticia con los medios que sí están desplegados en terreno. En ese caso, nuestro medio fuerte es ADN, ¿ya? Cuando ocurre el estallido social, nuestra radio y otras del consorcio también se basaron mucho en el equipo de prensa de ADN. Ahí uno tiene contacto directo también de lo que está pasando en la calle, la gente que sí está desplegada grabando para redes sociales o despachando. Entonces, esas son conexiones que se pueden hacer. Y claro, en el caso de Rock and Pop, su método, la forma de lanzarlo al aire no es necesariamente con un despacho en el lugar del suceso, pero sí es relatando de forma breve y concisa lo más importante de ese hecho y 100% verificado. Para ti, ¿qué es hacer buen periodismo en Rock and Pop? Mira, es un mix. Es un mix porque uno tiene que cumplir con las cosas del periodismo. Lo último en cuanto a evento y contado, explicado de la manera más completa posible, pero para Rock and Pop eso implica hacerlo de una manera natural, simple, no complicada, que cualquier persona lo pueda entender y que además vaya acompañado de una buena canción. No necesariamente que el contenido esté relacionado, sobre todo cuando son sucesos como de actualidad nacional, no relacionados con música, pero que sea lo que esté pasando después, haya un quiebre y la música que venga después sea protagonista igual. En el caso del Rock and Pop Música 24/7 son esas dos cosas las que importan. La actualidad nacional, internacional y también cultural, sobre todo musical, con esta otra patita que son las canciones. O sea, mientras más canciones yo pueda tocar en una media hora, mejor.
En 100 años al aire de la M al podcast estamos conversando con Ignacia Inostroza, exalumna de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y hoy directora de Radio Rock and Pop. Hay un tema, Ignacia, que yo creo que es de preocupación mundial y también aquí en Chile lo empezamos a ver con cierta alerta, que es el envejecimiento de las audiencias de la radio. Hay países donde el promedio anda por los 50 años incluso. Acá en Chile, entiendo, estamos en los 42 en las radios en general. La Rock and Pop tiene un público más adulto, pero tú también trabajaste en los 40 en su minuto. ¿Percibes que hay una crisis en la renovación de la audiencia en la radio? Más que una crisis, es que es cómo la gente consume audio hoy en día. Si bien antes solo estaba la radio, todo se concentraba ahí y por lo tanto era el único medio canal donde la gente podía acceder a las últimas noticias de música o información del momento, porque no había más. Pero con el tema, con la llegada, todo lo que es internet y la llegada de Spotify y ahora YouTube Music, que también está creciendo cada vez más, todo se ha diversificado mucho, entonces hay mucha oferta y claro, a lo mejor la gente más joven no está escuchando tanta radio. No obstante, creo que se puede ver de distintas maneras, porque las nuevas tecnologías también podría llegar a un punto, quizás no lo estamos viendo ahora, pero en países como Estados Unidos y en Europa sí se está notando más, de nuevos dispositivos donde sí pueda ser más fácil escuchar radio. Te hablo de los smart speakers. Nosotros estamos un poco pensando en eso también. Si escuchan la radio ahora, van a escuchar algunas cápsulas donde le comentamos a la gente cómo escuchar radio ocupando los asistentes de voz en tu celular o en tu smartwatch o en tu parlante inteligente, que al menos Alexa, claro. Alexa, Google Home, Siri también. Lo que es Europa, España, las cifras de escucha en smart speakers van así. Por lo tanto, puede que haya otra manera de escuchar radio que acerque a las audiencias al medio, pero no podemos dejar de ver de que efectivamente cuando era solo una, estaba toda la audiencia concentrada en esa forma de escuchar audio, y ahora son tantas las plataformas donde se puede que obviamente que todo se divide, todo se refracta. Sobre eso hay que trabajar. Y sobre eso hay que trabajar. O sea, no nos podemos quedar tampoco de manos cruzadas. Ya vemos lo que pasó también con las revistas. Ya no hay revistas impresas. Todo se lo comió el digital. Entonces, si la radio no aprovecha el digital, no creo que pase lo mismo, porque igual la radio tiene algo que va a ser siempre fundamental, y es la inmediatez. O sea, cuando hay grandes emergencias, cuando hay un estallido social, cuando hay incendios o alguna catástrofe natural, un terremoto, la gente va a escuchar radio. Y ahí siempre va a estar ese elemento, esa necesidad. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que la radio tiene que aprovechar las nuevas tecnologías, y una radio en particular, sobre todo una radio que le habla a un público más joven, tiene que estar presente en los lugares donde se mueve esa audiencia. Es la única manera también de llamar la atención, hacerte visible. Porque ahora tenéis mucha competencia, entonces de alguna manera nos tenemos que cranear un poco la cabeza para empezar a estar ahí y mostrarnos más. ¿Y hay claves, crees tú, para lograr fidelizar a esa audiencia joven dispersa, que tiene una gran oferta? Tú lo mencionabas, Spotify, YouTube, y no solo eso, sino que una gran oferta de lugares donde ir a ocupar sus horas de entretenimiento, en el fondo. ¿Se puede fidelizar ese público de alguna manera? O sea, yo creo que eso es lo que estamos probando todos, ¿eh? Pero yo creo que sí, siempre que encuentres ese nicho de público. O sea, por ejemplo, una radio como La Futuro apunta muy bien a ese hombre, mujer que le gusta ese tipo de música, y cuando hay un concierto como el de Kiss la noche, y también que va a haber hoy día, esa gente va a ir escuchando esa radio porque además va a entregar ese contenido. Yo creo que todo ahora va a nivel de nicho. Lamentablemente, como que hay que ver cómo, pero por ahí puede ser un camino. Hace años, hartos tal vez, la radio era
el lugar donde la gente podía encontrar las novedades musicales, donde podía sorprenderse con la música, ya sea porque eran canciones que no conocía de los artistas que le gustan, porque descubría artistas o los estrenos incluso. Evidentemente hoy la oferta para eso es amplia, tú puedes ir a buscar y no esperar que Claro. llegue, y en ese sentido, ¿cómo entiendes tú el rol de la radio musical hoy? ¿Cuál es el rol que está jugando en este contexto de oferta abundante? Lo que pasa es que también depende de la estrategia musical de cada radio. O sea, una radio puede, por ejemplo, tomar la decisión de no irse por ese camino, sino que quedarse con el repertorio más clásico y más efectivo, hablarle a una audiencia más adulta y no necesariamente tocar lo último de Dua Lipa o lo último de Harry Styles, sino que quedarse con los grandes clásicos. Una radio como La Imagina, por ejemplo, tiene esa estrategia y le va bastante bien. Pero hay todo tipo de radios, po. Entonces, otra forma es agarrarte de lo último y estar siempre tirando novedad tras novedad junto con tu otra música de siempre. Pero tiene que ser un mix porque no basta solo con decirlo al aire, es como que uno tiene que agarrar ese evento y también saber cómo llevarlo en redes sociales, que eso se traduzca en visitas para tu página web. O sea, la radio hoy día tiene que ser pensada como un medio multiplataforma, no es solamente el FM, son las otras cosas. Y uno tiene que tener un equipo que sepa ir y abordar todos esos rangos, esos espacios, que son muchos. Por cierto, antes era mucho más fácil porque era todo en un mismo lugar, un solo amplificador para el resto. Si miramos las cifras, podemos decir que la radio musical sigue siendo relevante. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Por una necesidad, básicamente. O sea, la gente que escucha Spotify es porque le gusta la música. Como te decía, si uno ve los estudios de audiencia, ¿qué es lo que la gente más quiere? Sus gustos, ¿a dónde van? El número uno siempre es la música. La actualidad, de hecho, viene en tercer o cuarto lugar. ¿Y por qué es importante la música? Porque se conecta mucho con la emoción. Cuando tú escuchas, te puedes ir a partes de tu vida y también te puede contagiar un cierto ritmo. Entonces, y a eso le sumáis compañía. O sea, si tenías un conductor que te cae bien y un programa que entrega el contenido que tú necesitáis, puta, es un win-win. Es como estar en un buen lugar. Yo creo que si hay algo que nunca vamos a dejar de querer y necesitar es la música. Y por eso las radios musicales hoy día son tan importantes. Por eso radios como T13, por ejemplo, tienen bloques más musicales ahora. No son puras noticias todo el día. Muy buen punto. Hablemos de podcast. Uh-huh. ¿Son una preocupación para la radio? ¿Son el relevo de la radio más tradicional? No sé si el relevo, pero yo creo que es neta, es otra ventana. O sea, tú tenés la transmisión FM del día a día, lo que estamos marcando diario, pero también la gente quiere este contenido más curado, ¿cierto? Y también más de nicho para hablar de otras cosas. Y también para escucharlo donde tú quieras, a la hora que quieras. Y las radios, si tú ves como los consorcios de afuera, como puede ser Prisa España o Colombia, están armando, ya tienen de hecho sus plataformas de podcast paralelas. Es decir, cada radio prepara sus podcasts especialmente para eso. Creo que es parte de la diversificación de todo lo que es el audio. O sea, ahora no solo escuchamos radio, escuchamos un contenido con tal voz que apunta a tal evento noticioso y que si eso es lo que a ti te gusta, pucha, ahí va. Es cada vez más segmentado, pero es otra ventana más que se abre. Y uno tiene que incorporarlas también, pues. Y así como mencionabas, el consorcio radial en el que está la propiedad de Rock and Pop, en España tiene Podium Podcast, una Uh-huh. plataforma exitosísima, Uh-huh. referente en la construcción de podcast. Acá en nuestro país, ¿cómo lo ves tú? ¿Rock and Pop podría empezar a producir sus podcasts con sus códigos pensados para su audiencia? Sí, pero todavía no los ha lanzado. Rock and Pop está haciendo eso, pero todavía se están armando. Y no Y puedo, no puedo hay decir algo más ahí, que eso. pero puede tener algo que ver con los 30 años, ¿no?
Sí, pero no solo eso, va a haber cosas relacionadas con los 30 años y eso va a ser muy bonito porque va a ser al final un documento de audio que va a quedar digitalizado para siempre, que no lo tiene ahora la radio. Pero hay cosas en paralelo, no necesariamente solo con la mirada histórica. No puedo adelantarte más, pero hay varios proyectos que sí se están armando. Deberíamos tener entonces por ahí alguna producción, como tú decías, paralela. Son finalmente, a propósito de la pregunta que te hacía hace un rato, aparentemente entiendo por lo que cuentas, más que una competencia, son complementos y aproximaciones distintas al contenido. Sí, la verdad es que sí, porque al final nosotros ofrecemos audio, entonces también tenemos que ver cuáles son las necesidades, lo que está buscando la audiencia. Y si vemos que la gente quiere podcast y quiere contenidos on demand más específicos, bueno, también podemos hacerlo desde la mirada de cada medio. O sea, la mirada de Rock and Pop es muy distinta a la que pueden tener otras radios, es su sello también. Y hay que probar, hay que lanzarse porque hay que aprovechar el desarrollo de todo lo que sea nuevo en tecnología, no nos podemos quedar atrás. Ignacia Inostroza, periodista, directora de Rock and Pop, es quien nos acompaña en este segundo episodio de 100 años al aire y estamos conversando sobre el presente, el futuro de la comunicación sonora, hoy mirando las radios musicales y también estos canales por los que pueden las radios comunicarse con sus audiencias y llegar con su mensaje. En este contexto es inevitable preguntarte por la pandemia y cómo los desafió. Me imagino que implicó un proceso de adaptación, como todos, que tuvimos que aprender a movernos con un periodismo hecho a distancia, a comunicarnos desde lejos. ¿Cómo fue ese proceso? Y sobre todo, ¿qué crees tú que queda para Rock and Pop como aprendizaje para cuando superemos la pandemia? Bueno, yo creo que todos quienes trabajamos en radio, bueno, desde todas las pegas en general, cuando llegó la pandemia y nos tuvimos que encerrar, para nosotros fue como, ¿cómo hacemos radio desde las casas? Toda la vida uno siempre ha venido a la radio, al locutorio, cuando hay una emergencia, un terremoto, uno viene para acá. Entonces, ¿cómo es esto de ya no poder vernos a la cara ni sentar a dos conductores con un radio control en un estudio? Fue heavy la logística que hubo que hacer. No obstante, se pudo. O sea, en una semana, esa quincena de marzo, se desplegó todo. Los conductores se llevaron equipos especiales a sus casas, se les vio el tema de internet y funcionamos a través de internet. Siempre tenía que haber un radiocontrol acá presente en el estudio, eso sí es cierto, pero esa persona estaba sola en un espacio y por lo tanto se podía hacer todo. Claro, habían cosas que se sacrificaban y porque uno depende de la estabilidad que te puede ofrecer un internet, entonces hay veces que la conexión no era muy buena, o imagínate en los programas donde tenía entrevistados, porque tenía a tus conductores en tus casas y al entrevistado en otra parte, la productora en su casa. Entonces, cuando no los tenía todos en el mismo lugar, es difícil a veces esos momentos. Pero lo bueno que ocurrió en pandemia es que el nivel de escucha, el total escucha durante todos estos años subió mucho. La gente, obviamente, cuando se vio obligada a trabajar en su casa con teletrabajo, empezó a escuchar más radio. Y eso también nos sirvió a nosotros y nos dio como ese empujoncito para decir, ya, ok, no importa, hay que seguir y cuáles son los contenidos, y ahí uno tiene que ver cuál es la necesidad más importante en ese momento, y hemos ido evolucionando. O sea, imagínate lo felices que estamos ahora de que vuelvan los conciertos. Para nosotros es como un hito, ¿cachai? Seguro. Y a propósito de lo de la audiencia, me imagino que pasó algo bien visual con el gráfico de comportamiento, como que a propósito de conceptos pandémicos, se aplanó también un poquito la curva de las audiencias, ¿no? Que tenía este pic tan marcado en las horas de traslado y que, me imagino, durante el Ajá. periodo de pandemia seguramente era menos alto, pero durante el día un poquito más arriba, ¿no?
Justamente, o sea, los horarios peak que se llaman los prime son la mañana y la tarde, de 7 a 9 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. ¿Y qué es lo que pasaba? Los horarios que están entre medio se llaman los horarios valle. Obviamente que en los horarios valle bajaba todo. La tendencia igual siempre siguió siendo así, pero los valle igual crecieron, o sea, había una cosa más constante. Y eso obviamente que benefició a todos los programas que no están en el prime. Claro. ¿Qué crees tú que va a quedar de la pandemia como aprendizaje? Por ejemplo, este tema que mencionabas con los entrevistados, ¿no? Que antes una máxima era tener al entrevistado presencialmente y no tenerlo, el productor se sentía mal. Era una falla no tener al Sí, entrevistado po, era presencialmente. una Pero falla. ahora nos hemos acostumbrado y parece que para allá va la cosa, ¿no? Sí, pero mira, todo depende. Yo creo que en cuanto a la calidad de una entrevista, siempre va a ser mejor tener al entrevistador y al entrevistado en un mismo lugar. Por una cosa de cómo se conectan y cómo conversan, cómo se leen. Va a fluir mucho más, no vas a tener interrupciones por fallas técnicas, todo va a ser su óptimo siempre el que sea presencial. No obstante, sí hay algo que nos dejó la pandemia y que de hecho a nosotros nos pasó en Rock and Pop. Uno de los conductores del País Generoso, en algún momento del año pasado, necesitó irse a vivir a México 2 meses, 3 meses. ¿Qué hubiera pasado en una época normal? O que a lo mejor de otras radios ahora también lo toman así. Ese conductor ya no puede salir al aire. Pero ¿qué pasó con nosotros? Ese conductor se llevó sus equipos a Ciudad de México y transmitió el programa desde allá y salvo algunos inconvenientes que habrá habido alguna vez respecto a la calidad del internet, lo hizo bien y se pudo hacer igual. Entonces yo creo que esa es una de las grandes ventajas que deja la pandemia y no solo para radio, para cualquier tipo de trabajo, el teletrabajo. Exacto, y en algunos casos eso también se ha traducido en economías con los espacios. No sé si es el caso allá, pero donde antes trabajaba una persona, hoy pueden trabajar dos porque van día por medio. Ahí también hay un efecto económico que algunos medios están rentabilizando más permanentemente. Sí, no entendí mucho la pregunta o el comentario porque hubo interferencia, pero A propósito. obviamente que hay más facilidad, hay más facilidad, o sea, igual acá sí se prioriza que los conductores vengan presenciales, porque un programa de radio no es solo el conductor el que habla, tiene su contraparte que es el radiocontrol. Y tiene que haber una conexión entre ellos de cuando ella parte o él parte hablando, cuando se desliza la música por debajo, cuando uno a veces musicaliza una noticia con una canción en particular. Ahí no sirve estar desde la casa, o sea, o las probabilidades de que no se genere un buen momento son más altas. Siempre va a ser mejor la presencialidad. Pero ¿qué pasa con otros roles, como puede ser un radioprogramador o una productora, pero que no está viendo algún programa de aire, sino que escriba para un programa más magacinesco que se grabe? Obviamente lo puede hacer desde su casa sin ningún problema. Estamos conversando con Ignacia Inostroza, directora de Rock and Pop. Ya lo mencionabas al comienzo de la conversación, es un año importante no solo para la radiodifusión nacional, sino que también para ustedes en particular. En diciembre cumplen los 30 años desde el inicio de las transmisiones y precisamente a propósito de lo que comentabas, te quería preguntar cómo viene esto, por dónde van a abordar un hito como los 30 años. Pucha, no te puedo adelantar mucho porque ¿qué pasa si no funciona después? No, lo que sí te puedo decir es que se está buscando hacer algo presencial, donde la gente pueda participar, donde los músicos puedan participar, toda la gente que ha pasado por los 30 años de esta radio. Y además de eso se está haciendo un trabajo de archivo. Eso es lo que sí te puedo adelantar. Un trabajo de archivo con los grandes proyectos y sucesos que ha tenido Rock and Pop para llevarlos a un espacio digital y para que queden ahí para el resto de la gente. Eso es lo que te puedo adelantar, no más. ¿Y con qué te encuentras cuando vas a ese archivo? Lo pregunto desde un punto de vista técnico, incluso porque las radios nacionales tienen
tienen mala fama respecto del tratamiento de su archivo, que cuesta acceder a Ah, ellos, no está bien catalogado, entonces es una labor de arqueología, un buceo, meterse a la búsqueda para encontrar ese material que uno sabe que existe, que alguien se acuerda que alguna vez hubo, sí. pero que llegar a ello no es tan fácil. ¿Cómo ha sido para ustedes ese trabajo? Porque hay antecedentes, digamos, en otras radios al menos. Sí, mira, y hay de todos, ¿ah? Mira, yo te puedo decir que, a ver, Rock and Pop tiene un nivel de archivo importante. Eh, Antiguamente todos los programas se dejaban respaldos en DATs, que son unos pequeños cassettes. De hecho, tengo uno acá, te voy a mostrar. Entonces, lo que uno puede encontrar para Rock and Pop es abajo una bodega gigante, son unas cajoneras con millones y millones de cassettes que están rayados hacia mano, que tienen conciertos o que tienen programas. Santos Dumont. Esta seguramente fue una rara tocata. Claro. Además, Rock and Pop tiene revistas. Y ahí está una de las portadas. Y ahí, exacto. Entonces, sí, es un trabajo importante. Efectivamente, no está todo, pero hay mucha gente que ha guardado cosas. Entonces, el trabajo de archivo que se está haciendo no es menor, porque no es que todo lo tenga la radio. Uno tiene que salir a buscar también a la gente. Y es muy probable que durante este año nosotros abramos las redes y digamos, ¿quién tiene esta revista Rock and Pop del año 96? Porque nos falta este número. Y seguramente va a salir acto, ¿ya? Estuvo el canal Rock and Pop también. O sea, hay una cuenta de Twitter específicamente para revivir los mejores momentos del Canal 2. Entonces, es un trabajo que yo creo que si no se hace ahora para los 30 años de esta radio, obviamente después ya no se va a poder hacer nunca más. Por eso es una Y ese, oportunidad hacerlo. ese archivo del Canal 2, Rock and Pop también en su minuto, ¿se fue con ustedes, con el consorcio donde está ahora, o el archivo le pertenece a la original propietaria que era la Compañía Chilena de Comunicaciones, los dueños de cooperativas? Sí, entiendo que lo que es Canal 2 le pertenece a cooperativas. Ahí entonces la búsqueda va a ir con otros códigos posiblemente para también rescatar Sí. algo de la memoria de esa marca tan importante en la radiodifusión chilena. Algo mencionabas Uh-huh. sobre la permanencia de estos contenidos en la web y no quiero dejar de preguntarte cómo entiendes tú que debería ser el rol del sitio de la radio. ¿Es el soporte es un complemento? ¿Tienen que ser coherentes las líneas editoriales? De todas maneras, creo que tienen que ser coherentes. O sea, cuando tú entras a la página web de una radio, tú debieras saber que es de una radio. Y lo explico por qué. Porque es muy fácil irse por el lado noticioso o de solo la experiencia de usuario y enfocar un sitio web solamente en clics de noticias. En el caso de Rock and Pop, tiene una página web ahora que es súper antigua, desde el 2018, pero que va a lanzar algo nuevo donde sí busca que esté esa relación. O sea, donde tú entres y digas, ah, acá está la radio, el player es grande. Ah, aquí están los programas al tiro. Eh, y otras cosas que también son audio, ¿ya? O sea, que ese contenido esté presente y tenga un protagonismo en el audio. ¿Qué pasa también? Entre medio están las noticias, de lo que se alimenta día a día el sitio, pero la ventaja es que como las visitas llegan más por el search en buscadores o desde redes sociales, es que da un poco lo mismo. Y porque la gente va a llegar igual en la medida en que nosotros hagamos ese tipo de noticias tipo artículo. Pero lo importante es que tiene que haber una relación, una estética, un concepto en tu página. Y la radio sí se tiene que ir hacia el digital, o sea, tiene que ir muy de la mano porque es el lenguaje de todo ahora. O sea, piensa que hasta la forma en que como nosotros consumimos cambió. Ya es cada vez más digital y menos presencial. La radio también tiene que saber abrazarse con eso y aprovecharlo al máximo. Ahora, a veces las estructuras son pesadas, ¿no? En Iberoamericana, Radio Chile uno ve y los sitios de todas las radios son
siguen la misma, o de la mayoría, siguen la misma estructura. Me imagino que mover y generar innovación Sí. en ese ámbito implica mover hartas piezas, dar hartos pasos, dar vueltas hasta por España probablemente. Sí, sobre todo a nivel de tecnología, de cómo se muestra un player o una señal en vivo. No obstante, cada radio puede hacerlo distinto. Yo no puedo hablar por las otras radios porque cada uno ahí se mueve como quiere, pero en el caso de Rock and Pop, el sitio web que va a lanzar ahora es distinto al de las otras radios del mismo consorcio. Buscó diferenciarse específicamente desde ahora. Ignacia Inostroza, directora de Rock and Pop. Estamos llegando al final de esta conversación, pero te vamos a hacer dos preguntas que vamos haciendo con todos los invitados. Primero, te quiero poner en el rol de auditora. ¿Qué recuerdo, qué experiencia radial te marcó? Mira, es muy difícil elegir, sobre todo porque pueden haber, por ejemplo, transmisiones de conciertos que fueron históricos, como pudo haber sido El Abrazo, o debuts que fueron muy importantes. Cuando viene tu banda favorita, yo me acuerdo cuando vino The Killers y de repente lo escucháis en la radio, te genera algo, pero me voy a ir más por el lado emocional y de una canción en particular que tuvo su videoclip. Y aquí lo bonito de cómo la radio, que es algo que no se ve, cuando se lleva a una plataforma audiovisual, como pudo haber sido MTV, sí genera un 360 que te cautiva y que te encierra y que cuando tú decís, chuta, mi mejor momento radial, pudo haber sido con la canción y videoclip de Javiera Los Imposibles cuando lanzaron esta reversión de La Maldita Primavera, donde ella agarra, ¿cierto?, esta canción que venía del italiano, que la Yuri fue la primera en cantarlo en español, pero la Javiera le pone su propia voz y lanzan un videoclip donde aparece la banda cantando, pero personifican un momento que yo creo que es tan de cuando uno era niño, cabro chico, cuando tú llegabas del colegio y te sentabas a tomar la once, ese pan con palta, con un tecito club y que te colgaba y veías la tele antigua, ¿cierto? Chica que había en la cocina y al lado estaba la radio y te quedabas ahí haciendo las tareas o haciendo cualquier cosa. Para mí como que ese momento, ese video, siempre es como que lo tengo súper cerca. No sé por qué me pasa. Y creo que también una banda como lo es la Javiera Los Imposibles, pucha, tiene una historia que también es súper rica, de dónde viene, ¿cierto? Violeta Parra, y que hasta el día de hoy también están tocando. Para mí ese es como un momento nostálgico, que yo creo que también tiene que ver con la raíz de la música, ¿cierto? Que es la emoción. Es como que te cautiva de una manera que tú no sabís cómo, pero que al ver ese videoclip o escuchar esa canción es como que algo pasa en tu cerebro que es como un masajito, es como algo rico. Y yo creo que al final esa es la gracia que tiene una radio musical, ponte tú. Y muy potente la asociación que haces, además considerando que el disco en el que está La Maldita Primavera se llama AM. AM, son puros grandes éxitos que vienen de la AM y que los traspasaron a la FM y que tuvieron otra vida. Entonces, es heavy como esos proyectos que a lo mejor una banda como esa dijo, no sé, aquí vamos a probar, pero imagínate cómo funcionó. Y para mí es una cosa súper personal, o sea, es como, me acuerdo de ver el videoclip y ver a la niña con el jumper del colegio, y como, yo tenía como 13, 12 años ahí, como que yo era la niña en el jumper, ¿cachai? Entonces, es como esa conexión que se genera, que uno parte escuchándolo en la radio en ese momento, pero que también ahí estaba la parte del videoclip y que se genera como todo este 360. 100 años de comunicación sonora, 100 años al aire de la M al podcast. ¿Qué rasgo crees, Ignacia, es la clave para el futuro de la radio? Yo creo que es aprovechar todo lo que sea nuevas tecnologías, ver cómo la radio se mete, cómo la radio compite de alguna manera o sea, toma una alianza con plataformas como pueden ser Spotify o YouTube Music, ver si es que a lo mejor hay un nuevo soporte donde se escuche más música, como pueden ser los parlantes inteligentes, por ejemplo, y darle con todo por ahí para que siga
masificándose, creo que va por ahí, y va por el lado digital, claramente. Creo que vamos por ese lado, entonces está bien. Creo que eso es lo más importante. Y también siempre siendo fiel a lo que uno vea, pues si uno también representa un tipo de música, un tipo de público, si uno va leyendo las necesidades de ese tipo de personas, uno debiera ir cautivando y logrando que la gente sí escuche radio, que es muy distinto, o sea, que te lancen, por más que te lancen una lista de música con un muy buen algoritmo y que te sorprenda con nuevas canciones, a mí particularmente creo que siempre va a ser mejor que esa canción te la presente un humano y que ese humano te diga algo que a lo mejor tú no sabías de ese artista y que te sorprenda. Es una compañía, yo creo, mucho más grata. Yo entiendo que a lo mejor los comerciales no lo son, pero pucha, la magia que te puede significar ese conductor con esa canción o cómo contó esa noticia, yo creo que ahí está la magia y es cómo llevar eso de un solo soporte que tenemos ahora, que es la radio, pucha, amplificarlo con todas las otras herramientas que están aquí o que vayan a salir. Ignacia, te queremos agradecer por acompañarnos en este segundo episodio de 100 años al aire. Mucho éxito en lo que viene, que sea un gran año para Rock and Pop y para ti en lo personal. Muchas gracias a ustedes y a la universidad también. Agradecemos al equipo que trabaja para este 100 años al aire, al equipo audiovisual de la facultad, Max Santelices, Patito Rontegui y a Felipe Fernández que está en el sonido, al equipo de comunicaciones que nos apoya también en la difusión, Emilia Torres que trabaja en la producción del programa, se despide Carlos Montenegro en la conducción de este espacio. Nos encontramos con una próxima voz que da vida a la comunicación sonora en estos 100 años de historia en nuestro país.